Buenas tardes, estamos con Cándido Méndez, nombre histórico de la lucha sindical en la democracia española, ha sido secretario general de UGT durante 22 años, más de 2 décadas, y acaba de publicar el libro Por una nueva conciencia social, donde recorre el pasado, el presente y el futuro del trabajo. Y se pregunta cómo construir una sociedad más justa y equitativa. Mi primera pregunta es, tras escribir este libro, ¿tiene una respuesta a esta pregunta? ¿Es posible? ¿Hay algunas claves para, entre todos, construir una sociedad más equitativa y justa? Bueno, en primer lugar les quería agradecer esta invitación. Bueno, yo el libro la motivación fundamental por la que yo he escrito el libro ha sido porque quería reconocer, digamos, la memoria de mi padre. Es más bien como un débito personal que yo sentía que tenía con mi padre, con mi familia, por extensión, y ha sido ese el motivo que me ha provocado escribir el libro. Y llegué a la conclusión de que por qué me iba simplemente a remitir al pasado y al presente, ¿no? Y en ese sentido hay una tercera parte que efectivamente lo que pretende es, no voy a decir proporcionar una caja de herramientas, que sería muy pretencioso, ¿no? Pero sí en base a la experiencia y en base a lo que es el horizonte de la revolución digital, del objetivo fundamental para la supervivencia del género humano como es la neutralidad climática, intentar conectar esos dos grandes objetivos con la dignidad del trabajo, ¿no? Y en ese sentido lo que puedo decir es que la historia de la humanidad, particularmente la historia de la humanidad a lo largo del siglo XX, da motivos para el optimismo y da, por lo tanto, esperanza fundada en que podemos ir conciliando, como es el desarrollo de la productividad, el desarrollo de los países emergentes, con, digamos, la extensión y universalización de derechos sociales y laborales fundamentales, ¿no? Precisamente estos días leía varias entrevistas y le han preguntado, cómo no, por la situación política de España, por la ley de amnistía, el clima político, la crispación, Pedro Sánchez, el PSOE, los sindicatos. No sé si usted tiene alguna receta o algún consejo para desactivar un poco esta crispación política y desatascar cuestiones, ¿no? que están un poco atascados, la legislatura, ni presupuestos. La verdad es que me gustaría tenerla, pero desgraciadamente no la tengo. Lo que ocurre es que si hay, digamos, factores o ámbitos con los que se pueden establecer comparaciones, ¿no? Y puede hablar, por ejemplo, del diálogo social. El diálogo social entre sindicatos y patronal pues funciona, hay casi 5.000 convenios colectivos que se negocian al año y estamos hablando de intereses contrapuestos, es decir, en el ámbito donde, digamos, la confrontación podría alcanzar un mayor grado de decibelios, se produce el diálogo. De hecho, la reforma laboral que aprobó el Parlamento por un solo voto de chiripa, en su origen era y es un fruto del diálogo social sobre temas muy complejos, ¿no? Por lo tanto, digamos que en la sociedad española hay ámbitos donde el diálogo funciona y eso es lo que provoca que se haga más incomprensible que estemos en esta situación de polarización creciente, de crispación, que ojalá no se traslade a la calle. Y además yo tengo que manifestarlo tal y como lo siento, yo creo que hay una agenda pública dislocada, es decir, no es una agenda pública que a mi juicio esté centrada, por ejemplo, en todo lo relacionado con cómo aplicar y ejecutar con eficacia y en tiempo, porque se nos puede ir el tiempo, los fondos Next Generation, que exigen además pues una coordinación entre todas las administraciones. O por hablar de otro elemento, solo por mencionar dos, uno que afecta de lleno a la sociedad española y particularmente a los jóvenes,
la problemática de la vivienda. La política de vivienda yo creo que exige de un marco jurídico con un fuerte consenso y en ese sentido pues eso no se ha alcanzado, ¿no? Y ese es uno de los problemas sociales fundamentales que tiene la sociedad española, que sigue, además ese problema sigue creciendo, ¿no? Y por último, simplemente decir que yo creo que la situación está en contradicción con lo que dicen los ciudadanos. Porque los ciudadanos, creo que lo que se entiende bien, y siendo legítima cualquier otra interpretación, lo que se entiende perfectamente es que en las elecciones generales los extremos se redujeron y los dos grandes partidos políticos aumentaron su representación. Y ese factor se ha vuelto a repetir en las elecciones europeas. Los dos grandes partidos políticos, que son sobre los que se tiene que asentar, digamos, el consenso han crecido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que incluso estamos en una situación política que está a contrapelo de lo que necesitan y también de lo que piensan y de lo que emiten con su voto los ciudadanos de España. En su libro, uno de los temas recurrentes es que para usted el trabajo tiene un papel fundamental, ¿no? El trabajo entendido, bueno, como empleo digno, y de hecho usted se ha dedicado a defender eso durante toda su vida profesional. ¿Cómo ve ahora el momento del mercado laboral? Ha aludido a fruto de la negociación colectiva, pero hay problemas en el mercado laboral que no se atienden o que no se acaban de resolver. Yo creo que estamos atravesando un buen momento en líneas generales en relación con el empleo, en términos cuantitativos. Yo creo que la reforma laboral está funcionando adecuadamente en aquello para lo que está diseñada, que es reducir la temporalidad, que además era, digamos, una condición que planteaba la Unión Europea precisamente para que nos allegaran los fondos, ¿no? La temporalidad pues, se ha reducido, eso es una buena noticia. Además, yo creo que es interesante traer a colación que se ha reducido con un viejo conocido del mercado laboral español, que es el contrato fijo discontinuo. Contrato fijo discontinuo, que se ha llamado también en otra época contratos de fijos de temporada. Yo lo conozco desde los años 70, desde los años 80, etc. Digamos que teníamos muy cerquita de nosotros el remedio, que era eliminar el contrato de obra y servicio, que era el que provocaba, digamos, el despropósito de una temporalidad excesiva y no justificada, y se ha eliminado ese contrato, se ha puesto en marcha el fijo discontinuo y por lo tanto, bueno, pues va funcionando. Otra cosa es también el empleo, digamos, en líneas generales, se ha reducido la temporalidad, el empleo va bien, pero esto, digamos, es en la dimensión cuantitativa. Sin embargo, en la dimensión cualitativa ya las cosas varían, hay motivos de preocupación. Y voy a comentar, digamos, dos aspectos, ¿no? Uno, el volumen de horas trabajadas. Yo creo que sigue siendo inferior en la globalidad a la cifra de antes de la pandemia. No sé exactamente si la hemos recuperado. No es un fenómeno privativo de España, porque el contrato fijo discontinuo y los contratos a tiempo parcial lo que están provocando es una distribución de las horas de trabajo. Y claro, si haces la cuenta en número de contratos te arroja un resultado, y sin embargo si haces la cuenta en volumen de horas trabajadas, que son las que garantizarán en concreto un salario digno, ya, digamos, hay preocupación, hay elementos de preocupación. Y luego está evidentemente el paro juvenil, ¿no? El paro juvenil, que es otro de las encomiendas que nos ha hecho la Unión Europea y que sin embargo pues seguimos ostentando el triste récord de ser el país de Europa que tiene un mayor nivel de paro juvenil, ¿no? Y luego hay otro elemento que me parece interesante, pero quizás pudiéramos desarrollarlo después, e interesante resaltar: la situación laboral de los mayores de 55 años. Sin duda. Se lo tenía pensado pero podemos perfectamente abordarlo ahora que justamente ha salido, porque es un problema recalcitrante que incluso yo diría que se está agravando en los últimos tiempos, porque ya no solo
hay problema grave para encontrar un empleo o mantenerlo a partir de los 50 o 55 años, sino que incluso las cámaras de comercio están detectando problemas para la empleabilidad de los mayores de 45 años. Claro, porque es como se dice, todas las malas costumbres se expanden como una mancha de aceite, ¿no? Y probablemente, efectivamente, se esté produciendo, digamos, una regresión que afecta en estos términos a edades relativamente más tempranas. Yo, en relación con los mayores de 55 años, he hecho una reflexión retrospectiva para denunciar la situación que vivimos, ¿no? Y que no acabamos de resolver, y la reflejo en el libro. Simplemente lo que he hecho un ejercicio. En el año 2003, es decir, hace 20 años, ¿cuál era el porcentaje de población mayor de 55 años que formaba parte del mercado laboral? Si no recuerdo mal, el 11%. Digamos, en el 2003, el 11% de los ocupados en España tenía más de 55 años. Y del total de parados eran el 6%. 20 años después, los mayores de 55 años son el 20%, es decir, prácticamente se ha duplicado dentro de la población ocupada con carácter general el número de trabajadoras y trabajadores mayores de 55 años, se ha duplicado, pero el paro se ha más que triplicado, porque ha pasado del 6 al 19% sobre el total de parados. Entonces, mi reflexión es muy sencilla. Ese porcentaje de aumento, hace 20 años tenían 35 años. ¿Qué ha pasado entre los 35 años y los 55 años, por ejemplo, en materia de recualificación? ¿Hemos hecho algo en materia de recualificación? Yo creo que no. Yo creo que no. Y por lo tanto, la interrogante que yo me planteo es, ¿nos va a volver a ocurrir en los próximos 20 años? Es decir, los que tienen ahora 35, y me parece muy pertinente, y además lo voy a retener, el hecho de que ya las cámaras han detectado que en este momento ya eso lo padecen los de 45 años. Sí. Y claro, estamos en una situación en la que cifras que utiliza mi organización, que son dignas de todo crédito, respaldadas, ¿no?, por los análisis de necesidades de formación. En España hay 10 millones de trabajadores y trabajadoras que necesitan recualificación para la buena utilización de las herramientas digitales. De ellos hay más de 6 millones que necesitan cursos de un año y 4 millones que necesitan cursos de 6 meses o menos. Por lo tanto, tenemos un problema muy serio, sobre todo y fundamentalmente en todo lo que afecta a la formación continua de los trabajadores con empleo, para irlos adecuando. Tenemos estas cifras que a mí me parecen muy negativas, que acabo de comentar. En el 2001, que ya la revolución digital estaba en marcha, desde el 2001 hasta la fecha se ha agravado la situación. En aquellos trabajadores que teniendo 35 años ahora tienen 55 y están en el paro y no tienen oportunidad de encontrar un empleo. Por lo tanto, yo creo que esto debe ser una preocupación de Estado. Es decir, sí, bueno, de hecho hace poco el SEPE, la propia ministra Yolanda, dijo algo respecto a que efectivamente, poniéndose ella misma como ejemplo, dijo, una mujer de mi edad no la contratarían. Y bueno, parece que algo se está moviendo en el sentido de impulsar la salida del desempleo de personas pues, a partir de los 50, 55 años. Pero claro, como bien ha comentado, esto va despacio y las medidas tienen que ser más inmediatas si queremos que no nos pille el toro, porque España está, como Europa, a las puertas de la jubilación del baby boom, que va a ser una revolución, no solo para el mercado laboral, por la salida de tanta gente hacia la jubilación, sino por la presión que va a suponer en todos los órdenes, fundamentalmente las pensiones. Entonces, no sé si, aparte de la cualificación y la capacitación y la formación continua, las empresas pueden hacer algo más o habría que darles ayuda a las empresas para que contraten o retengan a personas senior. Yo, en ese sentido,
Creo que efectivamente hay que tomar medidas concretas y con carácter de urgencia, es decir, hay que aplicar las luces cortas, pero yo creo que simultáneamente en paralelo hay que aplicar las luces largas, ¿no? Y yo concretamente en el libro preconizo que sería muy importante alcanzar un pacto estratégico sobre el empleo y la productividad e incorporar todos estos factores. Y eso exige un consenso básico entre las administraciones y entre las administraciones, los sindicatos y las patronales. Yo creo que a las empresas españolas creo que hay que ayudarlas porque primero tenemos un problema, que es el del tamaño de las empresas, que necesitamos resolverlo. Y el problema no viene de que no tengamos suficientes empresas grandes, que tenemos, y nuestras empresas grandes son tan productivas como las empresas alemanas. Estoy hablando de empresas de más de 250 trabajadores. Nuestro problema está en las pymes. En Alemania, yo he tomado como referencia a Alemania en muchos de los aspectos que analizo, por una razón muy sencilla, entre otros porque la prima de riesgo de nuestro país está referenciada a Alemania y es el motor económico de Europa, todavía lo es. Entonces, en Alemania la clave está en lo que ellos denominan Mittelstand, es decir, las empresas medianas. Son empresas que tienen 100 trabajadores, 150, y nosotros ahí es donde tenemos el problema. De manera tal que hay que ayudar a las empresas de hasta 50 trabajadores a adquirir tamaño. Ese es un elemento que creo que exige del concurso de la administración. Y luego, a su vez, también todo lo relacionado con el retraso en innovación tecnológica, que ese es otro de los problemas permanentes que seguimos sin resolverlo, ¿no? Y en ese sentido también habría que actuar de manera muy decidida, mejorar el tamaño de las empresas y ayudarlas a reforzar la dotación tecnológica y la dotación digital. Pero luego, a su vez, hay una realidad que también interpela a las empresas en general en nuestro país, ¿no? Que también lo tienen que analizar. De España han salido 800.000 jóvenes cualificados, más de 800.000 jóvenes entre el año 22 y 23. Bueno, ¿por qué no son útiles aquí esos jóvenes y son útiles en otros países de Europa? En Alemania, por ejemplo, están ayudando a la renovación digital o personal cualificado. Estoy hablando de técnicos, pero personal cualificado, técnico de sanidad, está ayudando a la mejora de la calidad de vida en esos países, ¿no? Eso también lo tiene que analizar la sociedad española y las empresas particularmente, porque al final estamos financiando nosotros con talento cambios tecnológicos que van a mejorar la productividad de esos países y por lo tanto van a mejorar su competitividad en relación con nosotros. Muchos de ellos han estudiado en universidades públicas. Entonces, ese es otro de los elementos incomprensibles que yo creo que tendríamos que analizarlo con profundidad, particularmente las empresas y las organizaciones empresariales españolas. Una de las cuestiones que hay ahora sobre la mesa en el diálogo social es precisamente el contrato relevo, que es una fórmula que los sindicatos y el gobierno están intentando adaptar de forma que permita la jubilación parcial de las personas que lo deseen o puedan y cumplan sus años cotizados a una determinada edad, y también para que se fomente el empleo juvenil, pero con garantías, con buenas condiciones laborales y un sueldo adecuado y con carácter indefinido. Y eso es una de las medidas que están ahora mismo en la mesa de pensiones y no acaban de desatascarlo. De hecho, UGT y comisiones obreras poco menos que denuncian que el gobierno lo que quiere es endurecer la jubilación parcial. Y no sé si esto ya en su época lo negociaban o cómo lo ve, o esto realmente es una buena opción, una medida a corto plazo, ampliar la jubilación parcial a más sectores y con contrato relevo, de forma que pueda haber una transición de conocimiento y empleo. Bueno, el contrato de relevo también es un viejo conocido de las herramientas laborales de nuestro país. Se ha utilizado mucho en el pasado, se utiliza en el presente
y yo creo que vamos a tener que seguir utilizándolo en el futuro, ¿no? El problema que siempre ha habido es que es una buena herramienta para las empresas, sobre todo para las empresas industriales, que yo creo que se debía extender a otros sectores, pero que los más los utilizan son, por ejemplo, las empresas del automóvil, las empresas siderúrgicas, etcétera, ¿no? Pero a su vez, claro, el gobierno también hace el análisis, y yo lo entiendo, aunque no comparta su conclusión, desde el punto de vista de la financiación, es decir, desde el punto de vista del impacto en el sistema público de pensiones, ¿no? Y yo creo que en ese sentido debía tener la mente más amplia, y no pararse en esa exclusiva faceta, ¿no? Y bueno, es que el endurecimiento en la utilización del contrato de relevo ya se viene produciendo desde hace tiempo. Es decir, desde hace ya una serie de años, cada día es más difícil aplicar el contrato de relevo. Y luego, a su vez, también ha habido una época en la que el contrato de relevo se ha utilizado, por ejemplo, se jubila primero con jubilación parcial, ¿no? A través del contrato y se contrata a un trabajador, se jubilaba un trabajador de una determinada categoría y se buscaba un relevista que no tenía nada que ver. Es decir, a veces era para bien, sí, pero otras veces pues era para abaratar. Era para abaratar ¿no? simplemente el puesto de trabajo. Y esas son prácticas que también habría que corregir, pero yo creo que el contrato de relevo va a seguir siendo una herramienta fundamental, sobre todo porque las empresas, por la revolución digital y también por la transformación verde, van a experimentar mutaciones o están experimentando mutaciones muy profundas, y hay que buscar fórmulas no traumáticas a la hora de las reconversiones de las plantillas que va a haber que abordar, y esta es una buena herramienta, claro. También, bueno, para el conjunto de los trabajadores, pero con mayor atención en los seniors, la irrupción de la inteligencia artificial, la tecnología, los grandes retos en los que estamos todos, ¿no?, imbuidos, pero en España, que no somos de los primeros tampoco, no sé si esto también en algunas empresas, o hay algunos expertos, analistas, que empiezan a ver también, ¿no?, para dividir, es que los mayores no se adaptan al puesto de trabajo, es que los mayores no se reciclan, es que los mayores... Claro. Cuando debería ser a lo mejor al revés, me pregunto, porque estas herramientas, claro, tecnológicas deberían permitir... Sí, lo que pueden es, digamos, mejorar tu productividad, porque lo que hacen es ampliar, digamos, la eficacia de tu trabajo. Bueno, en relación con la falta de adaptación, etcétera, ya lo he comentado, la reflexión que he hecho sobre los mayores de 55 años es absolutamente, digamos, aplicable aquí. Claro, es que tienes que empezar a recualificar a los trabajadores desde ya, no esperar a los 55 años para declararlos inadaptados, o a los 60. Es que eso es una tarea, por algo se habla de formación continua. Que la clave actual, y precisamente por la evolución de las herramientas digitales, la inteligencia artificial, etcétera, es una sólida base de enseñanza general y luego disponer de unos protocolos de reciclaje permanente, ¿no? Entonces, yo tengo una visión en este sentido militante como sindicalista, ¿no? Y en ese sentido, primero, pongo en cuestión bastantes de las cosas que se dicen, porque esto ya lo hemos vivido en relación con la desaparición del trabajo. Eso en los años 60, eso fue un debate que hubo en Estados Unidos. Se escribieron libros, el libro de Hannah Arendt, en la que hablaba de la sociedad del ocio. Y fue cuando se habló de la renta básica universal la primera vez. Y hubo un consenso entre los economistas de derecha, como Friedman, y economistas progresistas, como era el caso de Galbraith y tal, ¿no? Uno planteaba, digamos, como se decía, el 1% por la robotización, era en la época. Se decía, el 1% de la población va a acumular el 90% de la riqueza, el 90% restante, el 10% y tal. Habrá que darles para que recursos, ¿no? Uno hablaba de un impuesto negativo sobre
la renta, pero si no tenías renta, no sé, que era la propuesta de Friedman, no sé cómo te iban a aplicar el impuesto negativo. Y los otros hablaban de la renta básica, etc. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde los años 60 hasta aquí? Que ha aumentado el empleo y, curiosamente, los países más robotizados son los que más empleo tienen. Por lo tanto, comprar mercancía averiada, o que puede estar averiada, yo en esos aspectos quiero ser prudente. Luego, respecto a la revolución digital, ya llevamos 15 o 20 años y se decía, por ejemplo, que los trabajos de oficina iban a desaparecer y, sin embargo, cualquiera que analice las cifras del INE verá cómo los trabajos de oficina, porque se puede identificar las cifras de paro o de empleo por categorías profesionales, ¿no? Trabajos de oficina, etcétera, pues ha aumentado en España, ha aumentado. Por tanto, esas cosas que se dicen hay que ponerlas, digamos, en tela de juicio. Y luego yo creo en la acción colectiva, en la acción sindical. Hemos visto cómo hubo una tentación en Estados Unidos de sustituir a los guionistas por la inteligencia artificial. Y hubo un conflicto y lo que se ha hecho ha sido considerar a la inteligencia artificial como un complemento para aumentar la eficacia. Probablemente lo que haga es lo que ha provocado la revolución digital. La revolución digital pues está provocando precarización. Hay empleo precario y hay problemas salariales. Eso hay que reconocerlo. Pero lo del volumen de empleo y esas sustituciones no está ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar en ese sentido, de influir en la opinión pública, que eso no puede ser, así, que la población siempre va a querer en su inmensa mayoría seguir viviendo de su trabajo. Y a su vez, claro, las empresas tendrán que fabricar cosas y alguien las tendrá que comprar. ¿Qué las van a comprar los robots? Claro, precisamente el consumo y el consumo de los seniors es una de las industrias que ahora se está explorando. Es decir, con la esperanza de vida aumenta, cada vez se vive más tiempo en jubilación. Evidentemente, esas pensiones que se pagan vienen a nutrir ese consumo de esas personas mayores y es otra industria, la Silver Economy, que también ha despegado, con lo cual estamos en un cambio permanente. No sé si el capitalismo es que aprovecha todo, siempre. En todo. Sí, pero mira, yo ahí es donde creo que debemos de mantener una coherencia básica, ¿eh? Digo en relación con eso de querer aprovechar todo, porque hay un consenso social muy importante sobre alcanzar la neutralidad climática. Hay consenso social, consenso científico. De esto se hablaba hace 40 años, pero la verdad es que las medidas se han tomado de 10 años a esta parte, desde las cumbres, bueno, o más años, desde la primera cumbre, la cumbre de Río, creo. Pero si eres coherente, tienes que saber que los métodos de producción tienen que cambiar, los métodos de consumo tienen que cambiar. En España, por ejemplo, ese tema nos afecta en tanto en cuanto somos un país de servicios. Y, por ejemplo, yo, cifras que he leído y que nadie me ha desmentido, el sector de turismo en España consume 4 veces más agua por persona que gasta el común de la población. Además tenemos zonas como puede ser la zona del Levante, donde yo creo que la pugna por el agua va a ser cada día más evidente, entre el complejo agroalimentario que consume y el turismo. Es que todo eso lo tenemos que repensar. Si el capitalismo es coherente, todo eso lo tiene que repensar, ¿no? Y yo soy de los que creo que habría que establecer un régimen fiscal donde se planteara lo que en el libro comento, impuestos sobre el pecado, incentivos a la virtud, ¿no? Aquellas empresas que generen productividad aprovechando de manera intensiva los recursos naturales, el agua, minerales, etcétera, que no contaminen, que tengan empleo fijo, hay que apoyarlas decididamente. Y las empresas que no tengan ese comportamiento,
Pues efectivamente hay que ponerle un impuesto sobre el pecado, ya que pecan. Bueno, no estoy hablando de nada que no. Sí. El impuesto sobre el tabaco, el impuesto sobre el alcohol es exactamente eso, ¿no? Pero estoy hablando sobre, digamos, los proyectos empresariales, ¿no? Y claro, yo creo que los seniors podemos ser los grandes protagonistas de ese cambio de mentalidad, si nos lo proponemos, ¿no? Ayudar a la sociedad a que se tienen que producir esos cambios de mentalidad, preservando el valor del trabajo, avanzando en la revolución digital y yendo hacia el objetivo de la neutralidad climática. Pues yo creo que ha resumido perfectamente un poco el contexto de toda la entrevista y por mi parte nada más. Si cree que apuntar algo a tenor de su libro, lo que ha dicho del homenaje a su padre me ha parecido sí, esa es la muy adecuado. Supongo que bueno, se inspira, ¿no?, en muchas de las cosas que hizo y fue un hombre del que se aprende. Sí, mi padre, de hecho, en la primera parte utilizo una expresión de Jorge Guillén, un poemario que le dedicó a su padre, que en la dedicatoria ponía fuego del que soy chispa. Yo soy chispa de ese fuego, el fuego de mi padre por extensión de mi familia, ¿no? Y claro, mi otra gran familia es la UGT. Pues se puede aplicar también a la UGT. De 22 años al frente de... Al frente. Al No, frente. yo llevo militando en el Partido Socialista y en la UGT 54 años. Probablemente sea de los más veteranos. A punto de jubilarse. Pero no tiene más mérito simplemente que el de estar vivo, que no es poco mérito, porque soy el más veterano, porque desgraciadamente pues, han ido desapareciendo mucha gente, claro. Pues muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias.